so we'll be prepared for eternity. A day in your courts outshines a thousand anywhere, and usher in your house sets us past kings and millionaires. For you give grace and glory for all who do their part. No good will be withheld from those who please your heart. For eternal glory to sing your praise, preparing for our destiny, so we'll be prepared for eternity. For eternal glory to sing your praise, preparing for our destiny, so we'll be prepared for eternity. Bien, hermanos, buenas noches. Es un gozo de poder estar con ustedes en esta noche. Vamos a ver un tema que yo hace 8 días les dije que a mí me costaba un poco de trabajo, y me refiero a un poco de trabajo no a que este, no tengamos información, no tengamos bibliografía, sino que es un tema un poco complicado, y hay diferentes puntos de vista dentro del mismo cuerpo de Cristo. Así que para mí es complicado dar un tema de cimientos y luego dejarlo eh, no tan fundamentado. Así que vamos a dedicarle tal vez 2 o 3 sesiones a este tema de qué es ser. El título de la presentación que ustedes tienen ahí se llama ¿Qué es ser libre en Cristo? ¿Qué significa caminar en la libertad que Él nos ha dado? Los libros en los que estamos basando este estudio, hemos tomado fragmentos de Más que Vencedores, del Espíritu Santo, de Soldados para Cristo, Guerra Espiritual de Norman Holmes, del Evangelio de Mateo, Pasos para el Crecimiento Espiritual y del libro de Génesis. Esos son los libros o la bibliografía que estamos usando para estas presentaciones. Y ya les voy a estar compartiendo en cada reunión la bibliografía por si alguien quiere indagar, investigar, corroborar, ¿verdad? Esto sería muy, muy, muy bueno si alguien pudiera decir, ah, sí, sí es cierto o no es cierto, o tener alguna aportación que pueda hacer sería excelente. Em, Solo hacer una mención, el libro de Guerra Espiritual todavía no está en español, pero si alguien sabe inglés, yo lo tengo a la mano. Si alguien lo quiere, se lo podemos compartir. Pero vamos a empezar con la clase, hermanos. Eh, Hace 2000 años, nuestro Señor Jesús, una de las características que tenía cuando estuvo aquí en la tierra es que Él vino a hacer milagros. De hecho, Él se levanta y lee el versículo que mencioné hace un momento. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y esto está en Lucas 4:18. Y esto, hermanos, vamos a estarlo estudiando porque el Señor quiere que caminemos también en esa libertad para el cual Él vino a esta tierra. Si Él vino a salvarnos, sí. Él vino para ser nuestro Señor, sí. Pero Él también quiere que sanar a los quebrantados de corazón. Quiere pregonar libertad a los cautivos. Quiere darle vista a los ciegos. Quiere poner en libertad a los oprimidos. Y miren, cada que digo una de estas frases vienen a mi mente, por ejemplo, el mensaje del domingo hablando de vista a los ciegos, sobre la Odisea, poner en libertad a los oprimidos. Pero vamos a ir desglosando, no me quiero adelantar. ¿Libertad de qué? ¿Opresión de qué? Bueno, veamos un versículo que nos va a ayudar a responder esto. Hechos capítulo 10.
Verso 38 dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos. ¿Por quién? Por el diablo, porque Dios estaba con él. Bueno, esto nos da una idea, hermanos, de cuando habla de la opresión, o cuando el Señor Jesús dijo, al poner en libertad a los oprimidos. Aquí este versículo de Hechos nos da una idea más amplia. ¿Oprimidos de qué? Y aquí nos dice, sanando a todos los oprimidos por el diablo. Entonces aquí surge una pregunta. ¿Podemos ser oprimidos por el enemigo de nuestras almas? Y muchas preguntas. ¿Por qué somos oprimidos? ¿Qué debo hacer si somos oprimidos? Y vamos a ir tratando de responder cada una de esas preguntas. Y reitero, hermanos, esta serie se llama Cimientos, ¿ok? No me voy a meter a fondo y darles a desmenuzar todo. De hecho, el Señor había puesto en mi corazón antes de esta serie dar otra serie que tal vez la demos después de esta, que se va a llamar, hoy vamos a utilizar el libro como base de Guerra Espiritual del pastor Norman Holmes, pero tal vez eso lo dejemos para un futuro eh, serie. Pero para esta serie vamos a estar viendo los cimientos, ¿ok? Hermanos, la escritura nos dice que el Señor Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y vemos claramente que su deseo es libertar a las personas de toda atadura y opresión. Como bien mencionaron hace un momento en las preguntas y respuestas, Él quiere librarnos por completo, hermanos. Y Jesús no solo es nuestro Salvador, como he dicho, es también nuestro libertador. Él es el que nos ha salvado de nuestros pecados, sí, como ya escuchamos, pero Él también quiere libertarnos o liberarnos por completo. En otras palabras, Él vino a liberarnos en todos los aspectos, no solo del pecado, que ya mencionaron, no solo de la muerte, como también mencionaron, sino de opresiones, de ataduras. Y miren, en Efesios capítulo 6 versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las regiones de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Perdón. Entonces, hermanos, una de las cosas que nosotros tenemos que reaccionar, como dice este versículo de Efesios, dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra. Entonces, lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo en la carta a los Efesios es que estamos en una guerra, ¿ok? No sé si te estás consciente de ello o no, pero todo cristiano está en una guerra, está en guerra. Y a lo mejor muchos me van a decir, ah, no, no, pastor, a mí no me gusta eso de las guerras, yo mejor tranquilito. Bueno, que estés tranquilito, que no te guste, no implica que no llegues a ser partícipe o que no llegues a ser, eh, que no te alcance, hermanos, la guerra. Miren, ustedes saben que en las guerras los civiles no están peleando, pero muchas veces les llega a los civiles una bomba o les llega algo y ya fueron afectados también por, eh, por la guerra. Así que este versículo nos está diciendo, nuestra batalla no es contra carne y sangre, sino contra poderes espirituales. Y una de las cosas que hace que la guerra espiritual sea diferente, por ejemplo, de una guerra militar, es el hecho de que nuestro enemigo es invisible, hermanos. Y por eso tiene una gran ventaja, porque muchas veces no estamos conscientes como cristianos y como hijos de Dios que algo o alguien está allí presente y está causando problemas. A menudo el diablo nos hace pensar que el problema somos nosotros y que pero nosotros debemos de luchar, hermanos, en contra de ese engañador de nuestras almas. Y para ganar esa batalla debemos ser equipados espiritualmente. En especial hay algo que voy a estar hablando en todo este tema y el tema de la semana que viene, que es el discernimiento, hermanos. Debemos de estarle pidiendo al Señor, Señor, dame discernimiento de espíritus para que seamos capaces de detectar la presencia y las artimañas del enemigo de nuestras almas. Eh, Así como en el cielo, como del lado del Señor, tenemos
Si ustedes han leído la escritura, ángeles, arcángeles, serafines, eh, querubines. También hay rangos espirituales del lado de Dios, hermanos. Y acuérdense que el diablo no hace otra cosa más que imitar lo que Dios hace. Así que del lado del enemigo también tiene rangos. Hay principados, ángeles caídos de altos rangos que tienen autoridad, poder. Hay principados que pueden gobernar naciones, ciudades, pueblos. eh, Gobiernos, estar influenciando a habitantes de territorios, y estas fuerzas espirituales también pueden influenciar e incluso darles poder a través de programas de televisión, a través de grupos musicales, a través de películas en el cine. Y hermanos, esto es algo real que debemos de entender que existe y que nosotros estamos en esa guerra. ¿Cuándo comenzó esa guerra? Bueno, esa guerra comenzó en el cielo, cuando hubo la rebelión de Lucifer y sus ángeles. Pero empezó en el cielo, pero hoy, hermano, se ha trasladado a todo este planeta Tierra. Y como mencioné anteriormente, puede que no te consideres involucrado en esta guerra, pero si eres cristiano, sí o sí vas a ser blanco del enemigo. Y hermanos, estamos en un peligro inminente. Am, Creo que no he estado cambiando las filminas, perdón. Esta ya la leímos. Sí, vamos aquí. Bien. Eh, Pastor Holmes escribe en su libro de Guerra Espiritual que él se encontraba caminando un día y de repente cuando estaba caminando en la calle se encuentra en un pleito entre dos bandas y de repente empezaron a volar piedras y volar petardos de uno a otro lado, a caer rocas y se alzaron combates de madera con cadenas y una piedra grande fue lanzada rápidamente, iba directamente hacia su cabeza. Dice que no sabe cómo él se agachó rápidamente porque dice que nomás volteó a ver la piedra y le dio tiempo de agacharse. Y, y él escribe, hermanos, lo voy a leer literalmente. En mi ignorancia, porque yo no sabía que estaba esa pelea, podía haberme convertido en una víctima de esta pequeña guerra si el Señor no me hubiera ayudado. Y el propósito de hablar sobre la guerra espiritual es de ayudarlo a usted a ser consciente de las batallas espirituales que nos rodean y que nos podamos convertir en un cristiano victorioso que derrota los poderes de Satanás. Voy a leer otro párrafo textualmente. Dice, personalmente soy muy consciente de esta guerra espiritual, habiendo luchado por ambos lados. Cuando era un joven adolescente, yo era parte de un movimiento hippie en los años 60. Como músico de rock y vocalista, cantaba canciones que glorificaban a Satanás, usaba drogas y muchas otras cosas corruptas. No creía que existía Satanás, pero podía sentir cambios escalofriantes y misteriosos en la atmósfera a medida que las multitudes cantaban y se hundían en nuestra música. A medida que me involucré más en religiones místicas y en el abuso de drogas, era cada vez más consciente del mundo espiritual que me rodeaba. Sin embargo, por ignorancia intenté utilizar los espíritus supuestamente buenos para ayudarme mientras intentaba evitar abiertamente los espíritus malvados. Todo esto terminó justo antes de que yo cumpliera 20 años, cuando el Señor Jesús se reveló a mí y me convertí en un cristiano nacido de nuevo. Los antiguos amigos, entre comillas, demonios que se habían hecho pasar por mis guías espirituales resultaron ser ahora mis enemigos violentos que buscaban ahora matarme. Tuve muchas batallas antes de establecerme de manera segura del lado del Señor, pero ahora que cumplo 50 años de servicio al Señor, a menudo he estado en primera línea y visto gran parte del funcionamiento de esta guerra espiritual. En una nación, Dios me rescató de un fanático hindú que quemó la iglesia donde yo acababa de predicar. En otra nación comunista tuvimos que cambiar repetidamente nuestra ubicación mientras enseñaba en secreto a un grupo de pastores, manteniéndome un paso por delante de la policía secreta que intentaba atraparme día a día. En otra nación me enfrenté a una amenaza de muerte que me dio un grupo de rebeldes que había estado matando predicadores cristianos. En una isla tropical en la que mi familia vivió al borde de la jungla, en una zona controlada por un grupo terrorista islámico que de hecho había secuestrado a todos los demás extranjeros que vivían cerca.
Todo esto que conté anteriormente eran conflictos espirituales obvios, pero a menudo las batallas habían sido invisibles. Pero ahora que las he podido ver, se han liberado mientras yo oraba por personas, pastores, iglesias y naciones. Los resultados de ganar estas batallas han sido abundantemente y han producido un ministerio fructífero, muchas almas salvadas, iglesias construidas, docenas de escuelas bíblicas realizadas en 6 naciones asiáticas, libros escritos y publicados en 20 idiomas y mucho más. Y las lecciones que he aprendido pueden ayudarnos a convertirnos también en hombres victoriosos, un cristiano fructífero, después que puedas aplicar esto a tu vida. Y cierro la lectura. Hermanos, estamos en guerra y es una realidad. Así como están viendo ustedes las guerras en el Medio Oriente, hay una guerra espiritual que nosotros como cristianos estamos enfrentando. Y puede ser que no veas nada, pero ningún peligro cerca, pero recuerda siempre, las apariencias engañan. Y las guerras más peligrosas, como he mencionado anteriormente, son aquellas que no vemos. Son los conflictos que nos pueden victimizar sin que sepamos en qué peligros nos estamos encontrando. Podemos ver guerras que sí conocemos. En nuestro país tenemos un detalle ahí con las drogas, con los carteles, con pandillas locales. Podemos ver que se puede esto es perceptible, pero hermano, la guerra espiritual invisible que envuelve a nuestro mundo es real, es más real aún que esas guerras que podemos nosotros conocer. Si bien muchas personas no ven esto, esa es una de las más potentes armas del enemigo, que no se ven, que es oculto. Y entonces muchos pensamos, no pasa nada, todos estamos bien. Pero hermanos, es real y queremos compartir en esta serie de cimientos qué es, cómo funciona. La mejor forma de contrarrestar es conocer que existe, ¿verdad? De hecho, yo he bromeado con algunos cuando me dicen, pastor, ya no sé qué hacer, no más, no puedo más. Y digo, perfecto, podemos trabajar ahora, porque cuando estás consciente de algo, que necesitas ayuda, cuando nosotros estamos conscientes de que tenemos esta lucha espiritual, entonces podemos ir a nuestro Señor. Y hermanos, ustedes pueden ver esto metiéndose poco a poco en el mundo. Por ejemplo, ustedes saben que existe una Unión Europea que hizo una constitución que guía 27 naciones y ellos han ignorado y deliberadamente quitaron cualquier mención de Dios en su constitución. Bien, aún en la constitución de nuestro país vecino y aún en la nuestra, aún aparece el nombre de Dios ahí. Pero si se dan cuenta, el mundo está tendiendo, hermanos, a quitar a Dios de en medio. Y a medida de las que las sociedades se alejan de los antiguos fundamentos bíblicos, las mentiras se empiezan a presentar como verdades, las tinieblas como luz. El Señor dijo, va a llegar un tiempo en que lo malo le van a llamar bueno. Y todo esto ha pasado porque nos hemos alejado de los fundamentos bíblicos. ¿Por qué? Porque, reitero, hermanos, todo esto es una guerra espiritual. Eh, ¿Por qué se originó esta guerra? Porque si entendemos de dónde se originó, tal vez podamos saber un poco más qué hacer. Tenemos que saber contra qué estamos luchando, las tácticas que utiliza. Miren, ahorita que está esta guerra, hay un ejército que se llama las FDI, que han sido una de las fuerzas armadas más efectivas. Y ellos son una fuerza militar relativamente muy pequeña, sin embargo han derrotado repetidamente ejércitos que los han superado en número. Y una de las razones principales es que tienen la mejor inteligencia eh, armamentística y eficaz del mundo. Conocer bien a tu enemigo, o en su caso de ellos, conocer bien a su enemigo les ayuda a obtener grandes victorias repetidamente y han sorprendido al mundo. Y de la misma manera, hermanos, si nosotros aprendemos a exponer lo oculto de las obras de nuestros enemigos espirituales, vamos entonces a tener también un paso hacia adelante a la victoria.
La ignorancia y el decir, no, yo no me meto en eso, no, yo no quiero saber de eso, no nos va a ayudar a nada, hermanos. Como mencioné anteriormente, civiles pueden salir afectados en la guerra, aunque ignoraban, aunque no eran soldados. Cuando estás en una guerra necesitas saber qué hacer. De hecho, hay un versículo que nos dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 11, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo es, como sabemos que ahí está, como sabemos que está en nuestra contra, él no va a ganar ventaja sobre nosotros y sabemos cómo se mueve y sabemos qué tácticas usa. Entonces, creo que nosotros podemos ir, como dice el libro de Pastor Holmes, ir un paso hacia adelante. Eh, Ahora, quiero hacer aquí un paréntesis, hermanos, porque como mencioné hace un momento, en esta guerra espiritual nosotros vamos a tener eh, saber cómo está conformado ese mundo. Y ya leemos en los evangelios, y yo creo que todos ustedes han leído su Biblia, que habla de espíritus malignos, que habla de demonios. ¿Se acuerdan del Gadareno que vamos a ver de hecho más adelante? Pero ¿de dónde salió todo esto? Bueno. Quiero hablar un poco sobre Génesis. La historia de la creación debe ser recibida por fe. Hermanos Hebreos dice que por fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios, ¿ok? Y aquí voy a hablar de algo que se llama la teoría del intervalo. ¿Y por qué se llama teoría? ¿Por qué le decimos que algo es una teoría? Porque no lo podemos probar. Por eso es una teoría. No hay versículos suficientes en la escritura para probar los que les voy a decir, pero tenemos suficiente información para hacer una teoría. Y espero no haberme enredado más. ¿Ok? Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba, y fíjense que en el hebreo, por eso puse ahí entre paréntesis, dice se volvió, no dice estaba como en español, porque en español estaba quiere decir, pues así la encontramos, ¿no? No, en el hebreo, y la tierra se volvió desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué dice la teoría del intervalo, hermanos? Y esto nos va a ayudar para responder preguntas. Yo he escuchado que le preguntan a pastores, ¿existieron los dinosaurios? ¿Existieron tal cosa? Bueno, con esto podemos responder esa pregunta. La teoría del intervalo, así se le llama, establece que hay un largo intervalo de tiempo, por eso se llama intervalo, de Génesis capítulo 1:1, del versículo 1 de Génesis al versículo 2 de Génesis. Recuerden, dice en el principio, el Señor creó los cielos y la tierra. Después hubo un largo periodo de tiempo y la tierra se volvió, como dice en hebreo, sin forma y vacía. Y las tinieblas cubrían la tierra. Entonces, si leemos de regreso, hermanos, ese versículo, quiere decir que la tierra no estaba vacía. En el principio Dios crea la tierra. Algo sucede en un intervalo de tiempo que lo que pasa que lo que Dios creó después de ese intervalo de tiempo quedó vacío, sin forma y en tinieblas. La razón para la existencia de esta teoría simplemente es que el Señor hace todo hermoso y perfecto. Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 dice que Dios lo hace todo perfecto, hermoso. Y es inconsistente, hermanos, con el carácter y naturaleza de Dios crear algo que no tiene forma y que esté vacío. Iría en contra de la naturaleza de Dios. ¿Sí? Por eso nosotros creemos que Génesis 1:1 Dios crea esta tierra excelente, perfecta, hermosa. Algo sucede en un intervalo de tiempo y llegamos a Génesis capítulo 1 versículo 2 donde está desordenada y vacía. Entonces, ¿por qué estaba la tierra desordenada y vacía? Bueno, nosotros creemos, y es lo que yo también creo a título personal, hermanos, si alguien quiere usar esto y me quiere echar, es lo que yo también creo, ¿ok? Yo también creo esto. Yo creo que hubo una civilización anterior de nosotros, de la raza humana aquí en la Tierra,
la cual se rebeló juntamente con Satanás en contra de la majestad de Dios en las alturas. Hoy no vamos a tocar esos versículos, pero ustedes lo pueden buscar después. Y la tierra, que había sido creada buena, porque Dios es perfecto y hace las cosas buenas, terminó siendo corrompida. Existen otras pruebas para sustentar el hecho de que hubo una creación previa a la nuestra. El Señor mandó al hombre en Génesis capítulo 1, versículo 28, a llenar la tierra. Y en el inglés dice fill again, que es la traducción correcta del hebreo. Es llenar de nuevo. Es lo que dice la raíz hebrea. Les dice en el versículo 28 de Génesis, vuelvan a llenar la tierra. Vuelvan a llenarla. Es decir, que ya había sido ocupada, quedó vacía y le dice, vuelvan a llenarla. Y solo se puede llenar algo de nuevo, solo se puede llenar de nuevo algo que ha sido antes vaciado. Solo se puede llenar de nuevo algo que ha sido habitado antes. En hebreo, la frase para llenar de nuevo que mencioné hace un momento es la misma que el Señor utilizó después del diluvio. El Señor le dijo a Noé y a sus hijos que llenaran de nuevo la tierra. Es exactamente la misma palabra que Dios le da a Adán, la palabra que le da a Noé. Después que vino el diluvio, había sido destruido absolutamente todo. El Señor le dice, van a llenar de nuevo. ¿Ok? Entonces, hermanos, de aquí, de esta teoría del intervalo, y por eso hice un paréntesis, nace la siguiente información. Hay una diferencia entre los ángeles y los demonios. Como mencioné anteriormente, así como el Señor, Él tiene rangos en el cielo también. El enemigo también tiene rangos en su reino. Los ángeles, como sabemos todos, tienen alas, pueden volar, pero los demonios no. Los demonios están limitados a estar en esta tierra. Aún más, siempre buscan habitar y poseer un cuerpo, mientras que los ángeles no. Y la razón de esto es porque los demonios son solamente espíritu que no tienen cuerpo. Vamos a recapitular. Entonces, hemos hablado de una teoría del intervalo. Hemos hablado que en Génesis capítulo 1, versículo 1, leemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y Él las creó perfectas, buenas, porque Él es perfecto. Si ustedes leen después, cuando el Señor restaura la tierra, cada vez que Él hace algo, dice, y vio Dios que era bueno. ¿Por qué? Porque así es nuestro Dios, hermano. Él es bueno y hace las cosas buenas. Después de que Él crea la tierra, viene juicio y desolación, y en el versículo 2 leemos, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y después viene la restauración de esa tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Y ahí ustedes pueden continuar ahí leyendo como cada día de la creación o de la restauración de esta creación, si lo pudiera llamar así, el Señor eh, restaura esto que estaba vacío y estaba desordenado. ¿Ok? Ahora, hermanos, voy a tratar de fundamentar todo esto que hemos dicho hasta ahorita. ¿Ok? Hemos dicho que los demonios desean habitar un cuerpo y al igual que nosotros, tienen personalidad, en mente, tienen voluntad, tienen sentimientos, tienen emociones. ¿Por qué? Porque son un ser que fue creado también. En Marcos capítulo 5, versículos 2 al 13, vamos a leerlo. Dice, cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre espíritu inmundo.
Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos a ellos. Perdón, hasta ahí. Entonces, hermanos, como estamos viendo aquí, son, no tienen cuerpo, mencionamos hace un momento, los demonios son seres que no tienen cuerpo y desean habitar un cuerpo. Y aquí vemos en el relato del endemoniado Gadareno cómo él fue liberado de estos espíritus malos que por tanto tiempo le habían poseído y que le hacían no ser una persona normal, ¿verdad? No es normal vivir en los sepulcros, no es normal que lo ataran con cadenas y que la rompieran las cadenas. Es algo que no era una vida normal para esta persona. Vamos a leer un relato más sobre esto en Mateo capítulo 8, verso 29. Dice, también nos muestra que los demonios son conscientes del juicio que va a venir, porque ellos claman en Mateo capítulo 8, 29, que está hablando sobre el mismo suceso que leímos anteriormente. Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Entonces, hermanos, los demonios son conscientes que viene un juicio para ellos. ¿Por qué? Porque como leímos en la teoría del intervalo, ellos se rebelaron contra Dios. Entonces les espera un juicio. Pero saben ellos que tienen un tiempo, y esto lo podemos corroborar aquí en Mateo 8:29, donde ellos preguntan, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ah, Lucas capítulo 8 versículo 31, que creo que no lo apunté. También registra, hermanos, que le piden a Jesús, hablando del mismo evento que es que del demonio gadareno, que no los enviara al abismo o al infierno. En cambio, ellos pidieron ser enviados al hato de cerdos, como leímos, prefiriendo habitar cuerpos de animales que quedar sin cuerpos. Jesús, como leímos, o pueden ustedes leer en el relato, se los permitió y vemos cómo los cerdos se precipitaron por un risco, caen en el mar, se ahogan. Y esto, hermanos, de nuevo, no era un comportamiento normal de estos animales. Y vemos cómo cuando alguien está siendo influenciado por algún ser del enemigo, empiezan a pasar estas cosas. Tenemos algo que no es normal, ¿verdad? Eh, Vamos a leer Mateo capítulo 12, versículos 43. Y aquí queremos enfatizar que los demonios van a buscar un hogar en el cual morar. Mateo 12:43 dice, cuando el espíritu inmundo, es otra forma de decir un demonio, sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Y esta es una exhortación, hermanos, que nos está dando nuestro Señor Jesucristo aquí. Tenemos que cuidar nuestro corazón. Y por eso el libro de Proverbios, como he dicho en innumerables ocasiones, dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí mana la vida. Me gustaría leer Efesios capítulo 4, versículo 27. Dice, ni deis lugar al diablo. Esto quiere decir, si lo leemos de nuevo en retrospectiva, que hay forma, hermanos, o nosotros podemos hacer cosas para darle lugar. El diablo va a entrar a un corazón que esté abierto, o los demonios pueden entrar a un corazón que esté abierto, los espíritus inmundos. Por lo tanto, no debemos de dar lugar al enemigo de nuestras almas. Hechos capítulo 5, versículo 3. Pedro le dice a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Quién fue el que llenó el corazón de Ananías? Ahí lo dice bien claro, hermanos, fue el enemigo de nuestras almas.
Satanás. Y nosotros por eso tenemos que cuidar para no darle lugar al enemigo. La gran pregunta que aquí tal vez tengamos diferencias de opiniones con el cuerpo de Cristo, pero la pregunta es, ¿puede un cristiano tener un demonio? Bueno, en teoría, hermanos, en un cristiano, ¿quién vive en nuestro corazón? El Señor Jesús. Y con frecuencia cuando hablamos de liberación, muchas personas piensan que, por ejemplo, el hombre de Marcos capítulo 5 que no podía ser sujetados con cadenas y que estaba poseído por muchos demonios. Cuando uno dice, estoy poseído, pues o alguien está poseído, se le viene a la mente esa figura. Y hermanos, yo les puedo decir que hemos visto personas que están totalmente fuera de sí. Y Pastor Wallace escribe también, y quiero leer textualmente aquí. Dice, como misionero en India había algunas personas que estaban totalmente desquiciadas y controladas por espíritus demoníacos. Algunos de los casos más graves de los que fui testigo caminaban desnudos por las calles totalmente enloquecidos. Sin embargo, es también un hecho que muchas personas comunes y corrientes están atadas a Satanás, aunque no estén poseídas a tal grado. Desgraciadamente, incluso muchos cristianos que han aceptado a Cristo como su Salvador tienen áreas de su vida en que Satanás sigue controlando. Y por esto, hermanos, cuando nosotros compartimos el Evangelio, hay dos frases o elementos que compartimos. Es que, que Dios, nuestro Señor Jesucristo, sea tu Salvador y sea tu Señor. ¿Por qué quiere ser el Señor de cada área de nuestra vida? Y aquí quiero tratar de definir entonces esta pregunta, hermanos. ¿Puede un cristiano tener un demonio? Ya hemos, esto ya es algo que he mencionado a muchos cristianos que han aceptado a Cristo como Salvador, tienen áreas en su vida que Satanás sigue controlando. En estos casos, la palabra poseído no es la mejor palabra para emplear. Más bien, puede aclararse diciendo que en una o más áreas de su vida, en lugar de estar bajo el control del Espíritu Santo, ellos están bajo el control de un espíritu malo. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. Tú puedes ser influenciado. Un cristiano puede ser influenciado. Ahí está Ananías. Ananías era cristiano o no era cristiano. Bueno, y fue influenciado y tomó decisiones, ¿sí? Creo que poseído no es la mejor palabra para usar para alguien que es cristiano, pero para alguien que no es cristiano, hermanos, es una persona que puede ser totalmente poseída por espíritus malignos, como leímos sobre el Gadareno. Quiero leer textualmente también del libro de Pastor Wallace. Para cambiarnos y liberarnos, Dios debe tener control de cada área de nuestro corazón, alma y mente. Como cristianos podemos estar progresando bien en nuestro caminar con el Señor en muchas áreas. Sin embargo, aún puede haber áreas en las que estamos luchando y no podemos obtener la victoria porque Satanás todavía tiene el control. Y entonces, hermanos, en estos casos nosotros necesitamos pedirle al Señor que Él nos haga libres. Y a esto, ahora sí lo podemos unir con el versículo que empezamos esta clase. El Señor vino a traer libertad a los cautivos, libertad a los oprimidos. Y si hay áreas de nuestra vida que todavía están bajo el control del enemigo de nuestras almas, podemos pedirle al Señor, Señor, hazme libre de esto. Por ejemplo, hermanos, puede que tengamos temores arraigados, enojo, lujuria, celos, etcétera. Pero el Señor Jesús quiere que seamos libres de todas esas cosas. Y quiero cerrar con este versículo de Juan capítulo 8, versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermanos, el Señor quiere que nosotros seamos verdaderamente libres. Por eso el título de esta serie es ¿Qué es ser libre en Cristo? Sí, es ser libre del pecado, sí, es ser libre de la muerte, sí,
pero también es ser libre de esas áreas de mi vida en las cuales el enemigo todavía tiene el control y yo no le he cedido esas áreas de mi vida al Señor. Eh, si me lo permiten, podemos poner un ejemplo como una casa, hermanos, que tiene varios cuartos. Y a lo mejor la casa está súper limpia, pero a lo mejor tenemos un cuarto que casi siempre le llamamos de trickets, que ahí aventamos todo, ¿no? Lo aventamos y nomás abrimos la puerta y lo aventamos y como quede y todo. Miren, yo tengo un cuarto de trickets también aquí arriba de la casa y hace un tiempo tuvo que venir alguien a ayudarme a arreglar el cuarto de trickets, hermanos. No se imaginan el trabajo, el tiempo, el esfuerzo y lo que salió de ahí. Es solo un ejemplo. Hay áreas de nuestra vida que a lo mejor no le hemos entregado totalmente al Señor. Y a lo mejor esas puertas las tenemos en nuestro corazón todavía con llave. Y decimos, no, en esta área de mi vida no se metan. No me toquen este punto a mí. En esto no, hermano, son áreas que el enemigo todavía tiene control sobre nosotros. Y nosotros tenemos que pedir al Señor que nos diverte. Ahora, quiero aquí tratar de hacer un balance, hermanos. Hay cristianos que entonces cada cosa mala que sucede en sus vidas, cada cosa que no está bien, le echan la culpa al enemigo. Y, ay, vamos a reprender, y vamos a hacer. Y entonces todo lo que sucede, el 100% de las cosas que suceden, es por el enemigo. Que hoy me solté del estómago, fue el enemigo. No, fue por comerte los tacos donde no debías, con cilantro que no debías. Digo, me acaba de pasar hace poquito. Entonces, no siempre, hermanos. Tenemos que aprender nosotros a discernir. Por eso también cuando inicié esta clase les dije que tenemos que pedirle al Señor discernimiento para saber cuándo estamos siendo influenciados. Leo textualmente de nuevo del libro para cerrar de Pastor Wallace. Desafortunadamente, hay algunos que creen que cada dificultad que una persona tiene es el resultado de un demonio, por lo tanto siempre están tratando de expulsar algún demonio. Y este es un razonamiento erróneo, porque muchos de los problemas de los cristianos afrontan pueden explicarse simplemente con obras de la carne. Gálatas capítulo 5, 19 al 21 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, para cerrar esta clase, hermanos, si son cosas en tu vida que son obras de la carne, que tú no quieres dejar, tal vez no sea tanto cuestión de que tengas un demonio, sino que ha sido decisión propia tuya continuar en ese camino. Pero si hay áreas de tu vida, hermanos, que tú ya has orado, que tú ya has intentado, que de veras hay un arrepentimiento en tu corazón, tal vez necesites decirle, Señor, ayúdame a ser libre. Tal vez algo me está amarrando, algo me está atando, algo no me deja. Y entonces podemos pedirle al Señor, como leímos en el versículo de Juan capítulo 8, versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cómo pedirlo? ¿Cómo funciona? ¿Qué tengo que hacer? Todo eso lo vamos a ver en la próxima clase, a la misma hora, por el mismo canal. Démosle gracias al Señor, hermanos. Padre, gracias te damos por que nos permites reunirnos por este medio. Gracias porque hoy nos estás enseñando, Señor, que tú quieres que vivamos en una libertad real en ti. No creo que sea coincidencia, Señor, que estemos viendo estas clases en estos tiempos. Yo creo que tú quieres que tu iglesia pueda caminar en la libertad que tú nos has dado. Yo te pido que tú envíes discernimiento, Señor, sobre cada uno de los que estamos escuchando esta clase, sobre tu iglesia, Señor. Envía el don de discernimiento, Señor, de discernimiento de espíritus, para que podamos entender y saber, Señor, cuándo
El enemigo de nuestras almas está ahí para que nosotros podamos entonces poder caminar en la victoria que tú nos has dado, Señor, tomar los pasos adecuados, no darle lugar para que podamos caminar como una iglesia y como hijos tuyos victoriosos, porque eso es lo que tú anhelas para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por este día. Queda en cada casa de mis hermanos y te doy gracias, Padre, por este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.